Bienvenidas y bienvenidos a la RESAT. La verdad es que estamos muy contentos de recibir hoy la presentación del libro Luces, Fundamentos y Estrategias del Diseño e Iluminación Escénica, que ha escrito nuestra profesora Elsa Mateu y que ha editado Libros de la Caverna, de editorial de la que luego nos va a hablar Jorge, que es quien la dirige. Digo que estamos contentos, bueno, porque no es habitual que se presente un libro de iluminación, que es una materia que para nosotros en la escuela es muy importante, porque bueno, tenemos diferentes asignaturas que lo afrontan y que reciben tanto los estudiantes de escenografía como los de dirección escénica y los de dramaturgia, y porque es un ámbito en el que hay poca bibliografía en castellano. Mucha de la que hay se ha descatalogado y es difícil de encontrar. En inglés hay más bibliografía, pero bueno, aún así a veces hay títulos que son difíciles de encontrar. Entonces es una muy buena noticia, no solo para la RESAT, sino para las artes escénicas en general. Luego también, bueno, nos alegra recibir esta presentación porque, bueno, viene de una editorial como es Libros de la Caverna, que es una editorial independiente que creo que está haciendo un trabajo muy bueno de edición, y la verdad es que nos alegra bastante apoyar este tipo de iniciativas. Y por último, bueno, hay dos cosas más. También es importante porque lo ha escrito una profesora de la escuela, entonces para nosotros todo lo que haga la comunidad RESAT, pues nos gusta hacernos eco y apoyarlos. Y por último, que de hecho es lo más importante, es que el libro es muy bueno. O sea, todo esto estaría muy bien, pero si luego el libro no fuera muy bueno, pues la verdad es que bueno, sería un buen envoltorio para presentar una cosa que no tiene mayor relevancia. Pero este libro sí la tiene, porque creo que es un libro que ayuda mucho a entender lo que es el arte de la iluminación escénica y que ayuda mucho a introducirse en este arte. Yo creo que es un libro muy bueno para empezar a aprender a ser iluminador o iluminadora. Creo que es un libro que van a utilizar mucho nuestros estudiantes en las aulas. Y por último, lo único que puedo decir es que lo compréis cuanto antes, porque además los libros de teatro tienden a descatalogarse y a desaparecer. Espero que Jorge evite que este se descatalogue y desaparezca, y que cuando se agote la primera edición saquen rápidamente una segunda edición. Pero yo, por si acaso, yo doy este consejo. Yo, el libro de teatro que veo, me lo compro lo antes posible, porque luego igual no lo vuelvo a ver. Así que aconsejo a todo el mundo que se compre este libro cuanto antes. Y ya sin más dilación, pues si os parece, doy ya el paso a Jorge y luego... Sí, me acerco esto por acá. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tu apoyo, por tu compañía aquí. La verdad es que fue una sorpresa, porque no sabía que ibas hasta el último momento no te has apuntado al barco. Así que nada, muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias por tu participación. Y nada, bueno, pues mi intención es solo plantear un poco, antes de darle paso a Elsa para que hable de su libro, pues lo que ella considere, presentar simplemente el proyecto editorial en el que se realiza este proyecto, que es simplemente porque es un proyecto editorial atípico. Yo siempre empiezo por ahí, porque no es, vamos, la editorial Libros de la Caverna, igual que el surrealismo era Dalí, pues Libros de la Caverna soy yo. no hay otra estructura por detrás, no hay nada más. O sea, el hecho de que soy una persona de letras, porque yo estudié filosofía y me doctoré en filosofía, entonces tengo una relación con los libros, pues muy abultada, obviamente, siempre me han gustado. Pero me he dedicado al diseño gráfico y al diseño así en varias áreas, y aparte bueno, a artes en diferentes disciplinas desde toda mi vida. Y entonces, bueno, pues montar una editorial, digamos, que reunía muchas de las cosas para las que yo me había dedicado profesional o de manera diletante, porque al final tenía la capacidad de hacerlo todo. Tengo las herramientas de diseño para poder maquetar el libro, y luego pues obviamente tengo un criterio literario para poder seleccionar los textos y demás. Entonces, bueno, yo me lancé a esta aventura en 2020, en plena pandemia, cuando estábamos confinados, por una serie de circunstancias curiosas. Yo he escrito mucho, tengo muchas cosas escritas, pero yo soy un cavernario, por eso se llama Libros de la Caverna, y yo normalmente todo lo que escribo lo dejo en mi ordenador y ahí se queda. Pero de pronto me apeteció publicar, porque yo normalmente hacía a mano mis copias, se las regalaba a mi gente y tal. Me quedé sin copias de un libro y de pronto me planteé por qué no hacer una tirada un poco más amplia. Y
ya hacer un sellito, tenía bastantes amigos cerca con libros escritos que podían publicarse, tan cavernarios como yo, y dije, bueno, pues estaba aburrido en pandemia, pues voy a montar una editorial, ¿sabes? Entonces me puse manos a la obra, hice todo el diseño, me planteé un poco la estructura y sobre todo pensé cuál iba a ser el modelo, porque yo no conocía muy bien desde dentro el mundo editorial. De hecho, como autor nunca había querido entrar a ese mundo de leones, ¿no? Del mercado. Yo siempre he mantenido mis aficiones como al margen, tengo mi oficio y por eso no me había preocupado por nada más, ¿no? El caso es que cuando empecé a indagar un poco cómo funciona el mercado editorial, yo empecé a asustarme, o sea, a darme cuenta de hasta qué punto ese mundo editorial es un mundo, bueno, desde mi punto de vista, que tiene muchas cosas que resolver desde el plano ético, por decir así. Sencillamente porque es un negocio muy grande, montado en torno a las obras de los autores, pero en el reparto que se hace así de pues el autor es el que menos pilla. O sea, y en términos de porcentaje es literal, es el que menos pilla de todos los agentes que participan del proceso, que digamos, básicamente podría haber 5 agentes que son el impresor, el editor, el distribuidor, el librero y el autor. Pues el autor es el que menos pilla de todos en términos de porcentaje en el reparto, ¿no? Entonces, cuando me puse a indagar, pues cómo repartir, cómo generar, cómo gestionar esto, pues ya me di cuenta de que en el mercado tradicional la distribución a librerías es el 50% del precio de un libro. Claro, ya con el otro 50 se tienen que apañar el impresor, el editor y el autor. Pues el impresor y el editor hacen bla bla y el autor le dejan el 10% en el mejor de los casos. En ciertos ámbitos, de hecho, en el que yo más conocía así un poco, que era el académico propiamente dicho, de la Universidad de Filosofía y tal, te publican un libro y les das las gracias porque te lo publiquen, porque vas a hacer currículum, pero no te dan ni un duro, ¿sabes? Entonces, el porcentaje del autor oscila entre el 0 y el 10%, ¿no? A mí eso me generó tanto rechazo y me vi tan incapaz de pedirle a un autor que me diese su obra ¿no? y montar todo un negocio en torno a su obra y tal, y dije, bueno, tengo que inventarme otro modelo. Y entonces, sencillamente, estando en pandemia, además, era un poco absurdo mandarlos a las librerías, porque la gente no podía salir de su casa, pues vale, no sabíamos qué iba a pasar. Yo dije, pues monto una web y los vendo por la web. Y me saltó el 50%, ya estoy ahorrando el 50% del precio del libro. Y entonces puedo negociar con los autores, darles el 50% de las ganancias. Es decir, al final, en mi modelo hay 3 agentes, que son el impresor, yo y el autor, y realmente vamos a medias. Lo que pasa es que el autor y yo pagamos a medias la tirada de imprenta, con lo cual el impresor es el que se lleva la mejor parte porque cobra por adelantado todo lo que él solo cobra, digamos, por hacer su trabajo. Y nosotros luego lo que recuperamos, pues lo repartimos a medias y vamos recuperando a medias el dinero de las inversiones que hacemos, ¿no? Por suerte hoy en día esto es posible porque las imprentas digitales han permitido hacer tiradas pequeñas sin que los costes se disparen. Entonces nosotros hacemos tiradas pequeñas de 100 ejemplares, bueno, hago 120 porque el autor se queda con 10 para su uso y disfrute, más los del depósito legal, 2 que me quedo yo y bueno, unos que reservamos para promoción y cosas así, hago 120, pero 100 se quedan en el stock de la página web. Y digamos que claro, pues nosotros, de hecho, otro de mis principios era no elevar mucho el precio de los libros, con lo cual el precio de coste lo multiplicamos en torno a 3, de manera que hay, para justamente cubrir esos 3 elementos que somos, el impresor, Elsa, o sea, el autor y yo, ¿no? Entonces, cuando se vende la mitad un tercio de la tirada ya hemos recuperado nuestra inversión y ya respiramos tranquilos y decimos pues ya no estamos perdiendo dinero. Y luego ya a medida que van aumentando, cuando ya se han vendido 60, pues ya hemos sacado para invertirlos de nuevo cuando haya que reimprimir, cuando se gasten. Y si se venden los 100, pues ya hemos ganado ese poquito, que es más o menos lo mismo que pusimos al principio. Entonces, con una inversión relativamente razonable, tanto para la autora como para mí, pues bueno, sale un proyecto editorial adelante. Obviamente esto es posible porque yo no planteé nunca esto como un negocio, yo lo planteé como un proyecto mío personal, porque me gusta hacerlo, porque me gusta lo que hago, me gustan los libros que edito, porque son gente cercana y cosas que me gustan, y entonces dedico mucho trabajo a hacerlo y es, pues bueno, es trabajo que al final yo cobro en forma de libros porque me satisface que el libro exista, más que haya otra cosa. Obviamente sí que hay una recuperación de dinero porque los libros a medida que funcionan, pues sí que ganas algo, pero obviamente en términos de remuneración, relación, horas de trabajo, dinero recaudado, no sale a cuenta. Es decir, no es un negocio ni muchísimo menos. Yo he hecho el cálculo y tendría que editar como 10 veces más libros para que esto me pudiese generar un sueldo o algo parecido a ello, ¿no? Como 10 veces más.
y eso que llevo bastante buen ritmo, porque al principio intentaba sacar uno cada mes, eso era imposible, pero al final, pues en 2 años y pico que llevo, pues van 16 títulos, si no me equivoco, y tengo ya 2 más en la chistera que están a punto de salir. Y bueno, en general yo estoy muy contento con la labor que estoy haciendo, simplemente porque estoy dando salida a textos que quizá de otra manera no saldrían, y al menos yo tengo la conciencia tranquila de que en términos de negocio yo no estoy montando un negocio a costa de nadie. Sé que si un libro se vendiese muchísimo y el autor gana ese dinero, yo estaría ganando el mismo dinero que el autor, no estaría ganando más, ni menos, ni nada. Es como una cosa que vamos a medias, nos embarcamos juntos, yo pongo bastante trabajo. Es verdad que hay libros que me llevan más trabajo que otros, este es de los que me llevan mucho trabajo. Editar un poemario pues es poco, el diseño ya del libro es como, da poco trabajo. Un manual es una cosa que en términos de diseño requiere mucho esfuerzo, porque pues hay muchos tipos de párrafo distintos y demás, ¿no? Y las ilustraciones y no sé qué. Entonces, bueno, este dio bastante trabajo, pero la verdad es que yo estoy muy contento. ¿Por qué lo edité? Porque yo Libros de la Caverna no hice la editorial con un perfil específico. Yo quería editar libros que me gustasen y que merecen la pena. En principio en mi mente pues entraba poesía, literatura así en general y ensayo, porque son los mundos en los que yo me he movido más. Al principio no me planteaba hacer manuales, no es algo que yo me llamase la atención o que yo hubiese pensado en ello. Entonces, de pronto Elsa me propone esto. Yo a Elsa la conozco de otros contextos también, de colaboraciones en otros proyectos artísticos diferentes al teatro incluso, cosas de música improvisada que hacemos. Y de pronto me dijo que pues, tenía un libro que llevaba escribiendo muchísimos años, que ya estaba trabajando en él y que tal y cual, y que oye, que si me interesaba cómo editarlo. Al principio me sonó raro por el hecho de ser un manual, y entonces lo empecé a estudiar. ¿Por qué ha terminado formando parte de la familia de los Libros de la Caverna? Pues en primer lugar porque, obviamente es mi editorial y hay una afinidad, una amistad con Elsa, pues bueno, ahí hay un punto muy a favor en que yo voy a mirar el proyecto de otra manera. Si es un desconocido total, no sé qué hubiese pasado. Pero probablemente lo hubiese terminado publicando también. ¿Por qué razón? En primer lugar porque es una materia muy afín a las artes, que es el mundo en el que yo me muevo y es el mundo que a mí me gusta y que me gusta estar en relación con ese mundo. Entonces, pues es un manual de diseño e iluminación escénica, obviamente pertenece ya a un sector que me interesa per se, ¿no? Entonces ya tenía un punto a favor. Probablemente un manual de ingeniería genética, pues no lo sé. Sería tan ajeno a mí que de hecho ni siquiera me vería en posición de evaluar su calidad. Yo al final un texto como este, sin ser iluminador escénico, que eso también fue una conversación que tenía con él, decir, bueno, yo puedo evaluarlo desde el plano de pues, su discurso, de su redacción, desde muchos términos, obviamente desde el plano propiamente del diseño de iluminación escénica no, porque no soy iluminador escénico y no lo puedo evaluar, pero obviamente ahí me fiaba de su criterio y de las revisiones que ella había hecho con otros profesionales y con otros profesores suyos o lo que sea, ¿no? Entonces, por esa parte yo tenía plena confianza en Elsa, pero luego por otro lado cuando ya me llegó el texto y lo leí me di cuenta de que bueno, obviamente lo puedes categorizar como manual, pero también es un libro de teoría. Yo dentro de lo que es las colecciones que voy generando dentro de la caverna, que no son colecciones catalogadas como colección dentro del ISBN, pero que yo más o menos en mi mente sí que los voy agrupando, lo introduciría como un libro de teoría, en este caso de teoría teatral o de teoría de diseño de iluminación, obviamente, porque de hecho tiene un tratamiento teórico de la historia. No solamente es un manual de uso, que lo es, de práctico y que te enseña a trabajar con la iluminación, sino que además tiene una parte de fundamentos también dedicada a la historia de la iluminación, a un poco poner en contexto toda esta disciplina. Entonces, bueno, me pareció un libro sumamente interesante. Desde el punto de vista de su orden era muy claro, es decir, yo todo lo que sé sobre diseño de iluminación escénica lo aprendí de este libro y tengo la sensación de saber un montón. No como para ser iluminador, pero no, como que tengo que decir, joder, sé mucho más. Aprobarías ya. No sé si aprobaría, ¿verdad? Con un poco de, si lo hubiese subrayado así un poco más, otra vez más y apruebo seguro con nota. Ahora mismo sacaría un 5 raspado. Pero como que uno tiene la impresión de leer un libro y de repente decir, joder, he aprendido un montón de cosas de la historia de la iluminación, de cómo se trabaja, de los equipos que se usan. Obviamente no lo les he usado, me falta la parte práctica. Supongo que en esta escuela pues trabajaréis la parte práctica de ponerte en la mesa de luces y a mover focos, que eso no lo he hecho nunca. Pero quiero decir, ya de ese plano me dio la sensación de que era un buen manual o un buen libro de teoría sobre el diseño de iluminación. Y luego hay otro elemento más que ya fue, creo para mí, a mi gusto personal, para otros a lo mejor son otras cosas, pero me conquistó absolutamente. Y es que Elsa
me presentó una colección de cientos de ilustraciones hechas a mano por ella, absolutamente maravillosas bajo mi punto de vista, o sea, con una estética de las ilustraciones muy bonita. Entonces, de pronto el libro no solamente tiene un valor pues como libro de teoría sobre el diseño de iluminación, sino que además podía tener el propio libro como objeto un valor estético importante por sus ilustraciones, porque tienen mucho valor, o sea, porque son muy bonitas, son ilustraciones hechas a mano, así como a boli, y como que, bueno, pues tienen una estética que le otorgan al libro en su conjunto una estética muy particular. No es el típico libro que a lo mejor las imágenes, pues unas son de aquí, otras son de allá, una fotografía, no sé qué. No, esto tiene una unidad estética, en ese sentido es un libro de artesanía, o como arte, o sea, tiene un arte muy loable, ¿no? Entonces eso ya me conquistó totalmente, porque, bueno, pues eso, por mi afinidad con los contextos artísticos, pues ya culminaba un poco, redondeaba la cuestión. También puso el listón muy alto, esas ilustraciones, por eso yo hice un trabajo de diseño de la edición, pues le dediqué muchísimo tiempo a llegar a un concepto de diseño que pudiese estar a la altura de las ilustraciones, que pudiese también contrastar con ellas, porque ellas son, bueno, tienen ese punto como, perdón, como más clásico de dibujo a mano, ¿no? Casi parecen ilustraciones de una enciclopedia antigua, y yo pues busqué con el contraste un diseño así como más moderno, que pudiese como compaginar bien y colocarlo como un libro contemporáneo, ¿no? Y no sé, por eso al final el proyecto pues salió adelante, y luego por supuesto estaba la razón ineludible, que para mí nunca era lo prioritario, pero ella insistía mucho en que no había otro manual y que por tanto podía funcionar muy bien comercialmente. Es decir, que con esa carencia tan grande de manuales sobre iluminación en castellano, pues que era un libro que podía ser bien recibido pues bueno, pues eso, para los profesionales, para los estudiantes y demás, y que por tanto confiaba en que no iba a ser una ruina en términos de inversión. Entonces, bueno, pues aquí está el libro. Entonces, nada, yo creo que ya me he explayado suficiente, así que dejo a Elsa que lo comente por su parte. Bueno, oye, pues muchas gracias a los dos por estar aquí y a vosotros también por venir a acompañarme en esta presentación. Pues no sé, no me queda mucho por decir. Yo lo que quiero contar es que este libro salió un poco de esta escuela también, porque la otra vez que estuve dando clases aquí, que fue de 2004 a 2010, pues realmente me veía muy escasa de bibliografía con la que preparar mis clases, ¿no? Entonces, pues había algún manual, pero era muy antiguo, había cosas en internet, había muchas cosas en inglés, y entonces yo preparé muchísimos apuntes escritos que pasaba a mis alumnos, pero eran apuntes, pues traducciones de cosas y tal. Entonces, cuando acabé aquí en 2010 y me fui a Tenerife, pues tuve un momento ahí que tenía bastante tiempo, y entonces empecé como a reorganizar todos los apuntes y a ver qué podía hacer con ellos, y ahí empecé a pensar que, bueno, pues que era una buena idea tenerlos como recopilados y organizados como en un manual, ¿no? Y bueno, entonces luego pasaron muchas cosas, luego me empecé a dedicar a otras cosas, con lo cual pasaron un montón de años que lo dejé guardado en un ordenador y no lo toqué. Y cuando volví a Madrid y conocí a Jorge, de repente estaba como revisándolo en la pandemia y tal, y de repente se me ocurrió, porque era muy difícil encontrar una editorial que me lo editara, ¿no? O sea, era complicado que alguien confiara en lo que yo tenía, que nadie sabía muy bien, ni yo misma lo que era. Y entonces, bueno, pues se lo conté a Jorge, y Jorge pues empezó como que le podía interesar, para mi sorpresa. Y entonces, nada, pues empezamos a ver cómo podíamos hacerlo. Entonces, digamos que las condiciones, la primera condición era que tenía que ser un libro bastante barato para que los alumnos pudieran comprarlo y sirviera como manual así muy práctico para las clases, ¿no? Entonces, claro, eso planteaba unas dificultades, que era que no podía tener unas fotos increíbles, grandísimas, en color. Además no teníamos tampoco, o sea, yo no podía ponerme a hacer fotos, ni a pagar a fotógrafos, ni nada. Y entonces tenía que ser un libro pequeño, con un número limitado de páginas, y todo el tema de las imágenes me resultaba muy difícil de solucionar. Entonces, bueno, tenía como una idea, pues que era como enlazarlo con un blog en internet, en donde hubiera imágenes como un repositorio, tal, pero bueno, eso si lo hacemos será más adelante, pero era muy complicado de hacer. Y entonces, bueno, pues la idea que se me ocurrió era las mismas imágenes que yo utilizaba para mí, pues mejorarlas un poco y incluirlas, ¿no? Y entonces, bueno, Jorge me ayudó a colorearlas, toda la parte de color es suya.
y a diseñar el formato del libro, que al final quedó súper bonito. Y nada, pues así salió. Una de las cosas que, por ejemplo, me resultaba muy complicada era toda la parte de la documentación, que es lo que yo creo que está un poco más flojo, porque es que es muy difícil meter planos de luces que se vean en un libro pequeño, así, ¿no? Entonces, meter un plano grande en una página así, pues al final queda muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esas cosas que no sé si en una segunda vuelta, pues ya veremos si lo solucionamos o no. Pero vamos, el resto era eso, pues que no fuera más caro de 20 euros y que entrara también dentro de la filosofía de los libros de la caverna. Y nada, y entonces pues el otro libro con el que yo trabajaba era el de Ellie Sirling, que justamente el día que sacamos la primera edición salió la reedición del de Ellie Sirling, que llevaba descatalogado 10 o 12 años, y entonces coincidieron las dos. Entonces ahí, claro, fue como, ostras, pero está bien, o sea, está bien que haya dos, o sea, es que hay, o sea, de cualquier disciplina hay miles de libros y de iluminación escénica, y estos dos que son como los que hay en español, así más o menos modernos, y luego otros, no sé, 3 o 4 más antiguos, y luego sí en inglés hay un montón, pero claro, en las clases pues es difícil mandarles textos en inglés porque los alumnos, algunos sí hablan y otros no. Entonces el de Sirling está también muy bien, pero este es como un poco el de Sirling pero concentrado, o sea, es como que va más al grano de las cosas más concretas y tal, y es un poco menos, o sea, un poco más finito así y tal, y está como más condensado y como más de iniciación. O sea, a mí lo que me interesaba es que fuera algo que pudiera entender a alguien que no había estudiado nunca iluminación y que no sabía nada. Tampoco es un libro que sustituye las clases ni sustituye la práctica, porque luego, claro, hay que ponerlo todo en práctica, pero bueno, lo estoy poniendo ahora mismo, lo estoy poniendo en práctica en las clases y me facilita mucho la tarea, porque para ellos es mucho más fácil pues tenerlo en un libro que estar todo el rato cogiendo apuntes, entonces ya les puedo mandar que lean capítulos y tal. Y nada, pues estoy muy contenta, la verdad, y con la editorial y con la edición y con todo, pues nada, muy contenta. Y no sé, me había apuntado aquí algunas cosas, pero creo que ya no voy a decir mucho más. Bueno, que está dividido en 2 partes, que eso también fue idea de Jorge y creo que ha mejorado mucho el libro, que son fundamentos por un lado y por otro estrategias. Entonces en los fundamentos se habla un poco pues de la luz, de la electricidad, del material, de los focos, de los tipos de focos y tal. Y luego hay una segunda parte que es la parte como de las estrategias para diseñar y tal, y está como separado, yo creo que está bastante claro. Y nada, pues eso, yo creo que no tengo nada más que decir. ¿Queréis decir algo más? No, que lo compré. Que lo compré. ¿Cuántos tenemos? 15, ¿no? Sí, creo que nos llega para vosotros. Y, si no tenemos la suerte de que también han sido adquiridos por la biblioteca de la Resat, adquirieron alguno, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, sí, creo que está. Bueno, en la biblioteca de la Resat hay dos ejemplares, no, hay 4 ejemplares. Yo regalé 2 y han comprado otros 2. Y bueno, pues luego se puede que siempre es bueno que los libros lleguen a las bibliotecas, por supuesto. Sí, claro. De quien sea. Claro, además, eso era otra cosa de las que quería decir, que me parece muy interesante que la biblioteca de la Resal sea una referencia en cuanto a tener libros de iluminación, porque es que no hay en Madrid un sitio donde haya libros especializados así en iluminación. Entonces acabamos de comprar 3 de segunda mano, que son 3 libros míticos así que bueno, son en inglés, pero son como cosas que hay que tener porque son libros antiguos y que estaban por ahí en Estados Unidos en librerías y tal. Y bueno, pues ahora desde hace unas semanas pues ya tenemos esos, tenemos el mío, tenemos el de Sirling, tenemos unos cuantos más que hemos pedido, y es una buena idea, yo creo, tener como que la Resat se haga eco de la necesidad esta de tener bibliografía sobre iluminación. Me parece muy, muy interesante. Sí, lo único que cuentes, si alguien lo quiere comprar, ¿cómo lo comprar? Yo pues acaso lo por la web. Sí, vamos, aquí ahora tenemos. Sí, yo la vía normal de distribución es la web, es librosdelacaverna.es, está todo el catálogo y ahí se pueden comprar los libros. Obviamente los libros tienen un precio, claro, entre nosotros el libro cuesta 20 euros en nuestras cuentas y si los vendemos a mano o en las presentaciones o tal. En la web, como tiene unos gastos de envío, pues cuesta 4,5 euros más. De hecho, en una librería, porque luego también, por ejemplo, Yorick nos pidió, ahí tienen ejemplares en Yorick o algunas
librerías especializadas en algunos sitios me han pedido, entonces se les lleva. Las librerías por ley lo tienen que vender al precio de 24,5, que es el precio que está adquirido, o sea, que está inscrito en el ISBN, que es el precio realmente al que los compras en la web. Yo, por eso, luego para que la venta en una librería y la venta en la web no tenga competencia desleal, o sea, se vende al mismo precio porque los gastos de envío te los cobran. Pero el precio para mano o entre nosotros pues es de 20 euros, porque es el que yo negocié con los autores, es realmente el que representa el 3X con respecto a su coste de producción, ¿sabes? Es esos 20 euros. Entonces, yo los vendemos a mano, Elsa suele tener ejemplares que yo le doy para que ella, pues si quiere vendérselo a alguien, pues se lo vende y luego ya me lo devuelve. O sea, esto es muy familiar, muy familiar. Y luego la web que está ahí, que yo la gestiono, a mí me llegan los pedidos y hago los envíos por correo postal. Como un ciudadano voy a correos 2 veces a la semana o 1 vez a la semana con mi paquetito de libros, en los sobrecitos los envío. Y nada, así funciona, es muy sencillo. Y luego en librerías es verdad que si vais a una librería y lo pedís, pues normalmente a mí me escribe la librería y yo tengo que hablar con ella. Entonces con las librerías lo que ocurre es que claro, las librerías negocian su margen, negocian un 30% del margen, o sea, un 30% del precio del libro, con lo cual se nos va de nuestros márgenes. O sea, en esos entonces claro, como yo, mi margen como editor es nulo, es decir, yo voy ahí raspando todo el rato. Es verdad que cuando se vende en una librería que hay que restar margen, eso lo pierde el autor. Y por eso lo digo siempre a los libreros, digo, tened en cuenta que le estáis quitando dinero al autor, ¿sabes? Estáis rascándole dinero al autor, porque luego hay, que las tengo puestas en la web, una lista de librerías amigas, que son librerías pues cercanas a mí o a los autores que han querido llevar sus libros y que negocian los 4,5 de los gastos de envío. Es decir, que ellos venden el libro a 24,5 y se quedan los 4,5. De manera que nosotros tenemos todavía los 20 para repartirnos sin restarnos nada del porcentaje original. Las llamo librerías amigas porque son librerías pues al final sensibles al carácter no comercial de esta editorial, a que el autor es el que realmente el gran beneficiado de este modelo y que bueno, pues al final la librería gana un poco menos pero le participa. Entonces tengo una lista de unas 10 librerías en Madrid que tienen libros de la caverna, no todos, pero que tienen, porque a lo mejor es el propio autor el que ha cogido, o como por ejemplo Yorick, porque Elsa lleva el libro. Lo que pasa es que Yorick no está entre los libros de librerías amigos. No son amigos, pero venden mucho. Pero venden, con lo cual a mí me parece bien, claro, que todo está bien. Pero bueno, mucha gente de la escuela va a Yorick y lo pide, entonces ellos nos piden todo el rato porque hay mucha gente que se lo pide. Sí, Yorick ha distribuido muchos, pero bueno, que no son amigos, Son conocidos. Son conocidos, sí, mejor. Sí, o sea, realmente puede que os salga incluso más barato, claro. Es verdad, es más barato. Claro, 4,5 euros menos. Ese es el punto. Pero bueno, ese es un poco el mecanismo que estamos manejando hasta hoy. Pues nada, no sé si dejamos que pregunten algo, si alguien quiere preguntar claro, por alguna supuesto. cosa o... Pues nada, pues un gusto teneros aquí y que esperemos que sea el primero de muchos libros de artes escénicas en Libros de la Caverna y el primero de muchos libros de iluminación. Claro, yo abierto a todos los proyectos que sean interesantes. Bueno, y tú me dijiste que tenías una obra de teatro por ahí que tenías ahí en la chistera. Digo, bueno, teatro no he editado nada todavía. Serías la vanguardia. La vanguardia, la edición del teatro. Me han dicho que cuidado con el teatro, que eso se ve. Sí, el teatro, pero bueno, eso mejor que no hablar. No es un género muy comercialmente muy rentable. Ya, eso me han dicho. Bueno, pues nada, pues chipún. Chipún. Bueno.